Ay, espérame. Ah, ya, alguien ya empezó a grabar, Ahí ¿cierto? está, así para que acepten, por favor. Perdón, Dianis, continúo. Ah, listo. No, no, no. Gracias, Moni. Sí, súper importante. Entonces, como les decía, hoy nos acompaña Nata Suárez Jaramillo. Ella es comunicadora social, periodista, magíster en comunicación y educación y doctoranda en comunicación y género. Tiene más de 10 años de experiencia en innovación educativa y comunicación pública en la ciencia. Ha liderado varios proyectos con alcance nacional, con un enfoque pedagógico, territorial e interseccional y también impulsa procesos de educomunicación en el sistema educativo de Bogotá para fortalecer el pensamiento crítico y promover la cultura STEM en jóvenes. Entonces, nada, Nati, muchas gracias por estar hoy aquí con estas agendas tan ocupadas y nada, te doy paso a ti. Ay, muchas gracias, Diani, y a todo el equipo que hace esto posible. Bueno, saludar a las personas que lo van a ver en diferido, que sabemos precisamente que por las agendas y los horarios es muy difícil lograr el encuentro sincrónico, pero la idea es que se puedan conectar después, en los días posteriores. Entonces, saludar a las personas que están aquí con nosotros, que se van a estar sumando en el transcurso del encuentro y a las personas que van a encontrárselo más adelante. Entonces, bueno, primero agradecerles porque de verdad es un honor participar de este espacio. A mí personalmente me hace mucha ilusión por mis intereses investigativos, pues por supuesto por mi formación, pero también todos estos temas académicos están atravesados por la experiencia vital de cada una de nosotras. Entonces, en ese sentido es muy importante. Antes de empezar, pues contarles brevemente yo desde dónde estoy hablando, a pesar de que ya Diari me presentó. Como ella dijo, bueno, mi formación de base es comunicación social y periodista. Yo trabajo en procesos de comunicación pública de la ciencia hace ya más o menos una década. Actualmente hago investigaciones alrededor del género, la educación, la cultura, la producción de conocimiento. Y en los últimos años he trabajado especialmente cómo niñas, niños y jóvenes se relacionan con la ciencia, la tecnología y los imaginarios sobre quién puede o no habitar esos espacios. Esta conversación no nace solamente desde lo académico, también nace, como les decía, desde mi propia experiencia vital, atravesando espacios educativos, científicos, donde muchas veces las preguntas sobre legitimidad, participación, voz y reconocimiento aparecen, pero de formas como muy silenciosas, pero son profundamente estructurales. Entonces, trabajar en esto inevitablemente transforma la manera en la que uno empieza a mirar el mundo, porque comienza a darse cuenta de que la ciencia no circula sola, sino que está siempre atravesada por narrativas, por constructos, por desigualdades, por representaciones y por supuesto por relaciones de poder. Entonces, en mi caso, ese camino digamos, de lo profesional se encontró profundamente con mi propia experiencia de vida, con los feminismos, mi viaje personal, no solamente como teoría, sino como una forma de habitar el mundo desde un lugar con suerte un poquito más crítico y poderme preguntar sobre cosas que vamos a estar hablando hoy, como quiénes producen conocimiento, quiénes son escuchados, qué experiencias son válidas, qué cuerpos históricamente han sido legitimados para hablar de ciencia y de tecnología. Entonces, esta charla también es el resultado de ese cruce entre la comunicación de la ciencia, la pedagogía, por supuesto, y lo que pasa en las aulas de clase, con muchos profes que nos van a ver y que están muy interesados en estos temas, lo que pasa en la cultura digital también con la forma en la que habitamos el mundo desde las redes sociales. Y desde mi mirada, pues no busco solamente hablar de incluir mujeres, que es como la forma reduccionista a través de la cual a veces llegamos a estos temas, sino de preguntarnos críticamente qué culturas del conocimiento estamos construyendo en nuestras aulas de clase y, por supuesto, en nuestras sociedades, y no solamente en Colombia, sino en la región. Yo antes de empezar con unas imágenes que vamos a mostrar, quiero hacer como un disclaimer sobre el uso de la inteligencia artificial. Me parece importante contarles que esta presentación y por supuesto la preparación de la charla que hice de forma muy juiciosa
se hizo con apoyo de inteligencia artificial generativa como asistente de trabajo y me parece importante decirlo explícitamente porque creo que estamos en un momento histórico en el que también necesitamos construir éticas y responsabilidades sobre cómo usamos estas herramientas en contextos educativos y académicos. Por supuesto, las reflexiones, las posturas, las decisiones pedagógicas, los enfoques críticos, la problematización que yo traigo en la charla son míos, pero la inteligencia artificial sí participa en todo este proceso de creación como una herramienta de apoyo. Y justamente porque trabajamos en educación y en producción de conocimiento, me parece importante que empecemos a naturalizar algo que ya incluso desde las normas APA y distintos marcos académicos se está discutiendo, y es la necesidad de transparentar y de citar el uso de la inteligencia artificial cuando participa en procesos de creación intelectual. Por supuesto, no para reemplazar las autoridades humanas ni para romantizar la tecnología, sino porque la alfabetización crítica digital, sobre todo con la IA generativa, implica hacernos responsables de cómo usamos estas herramientas, qué decisiones delegamos y qué seguimos construyendo colectivamente como pensamiento humano. Para eso, digamos que son estos espacios de encuentro y de intercambio. Y también voy a hacer una pequeña aclaración del lenguaje, no solo para las personas que están aquí o que se van a sumar, sino para las que nos van a ver en diferido. Espero que no les moleste. Durante la charla probablemente voy a usar varias veces el femenino universal, siempre y cuando me acuerde, pero es un ejercicio intencionado en el que estoy trabajando en estos espacios de conversación. Y quisiera también decirlo explícitamente porque yo no lo hago en ningún momento para excluir a nadie, no es un gesto superficial, sino porque yo creo que el lenguaje construye nuestra realidad. Por supuesto, afecta los imaginarios y las posibilidades que tenemos de representación. Y a veces pienso que estos pequeñísimos desplazamientos, como usar el feminismo femenino universal, funcionan un poco como esas decisiones cotidianas que parecen que no sirven de nada, como no pedir pitillo o intentar no consumir plásticos de un solo uso. Sabemos que no estamos salvando el mundo, que seguramente el impacto es mínimo, pero ayudan a hacernos más conscientes de estructuras que normalmente pasan desapercibidas. Entonces, de hecho, quería decir que eso del femenino universal me lo enseñó alguien a quien quiero mucho, admiro mucho, que trabaja con el equipo Atarraya de la Universidad de los Andes en magia STEM. Y en sus clases, él, que se llama Johannes Ríos, se refiere a las personas como todas y no como todos. Y en alguna conversación que tuvimos sobre eso, decíamos que esos pequeños cambios en el lenguaje funcionan justamente así, como micro decisiones culturales que nos hacen ruido y nos obligan a mirar distinto. Entonces espero que incluso las personas que se identifican con el género masculino pues puedan recibirlo con apertura, con tranquilidad, no es ningún ataque. Y justamente una de las apuestas de esta conversación es entender que el género no es una discusión para excluir, sino que es una oportunidad para ampliar las formas en que todas las personas podemos habitar el conocimiento, producir el conocimiento, participar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, hacer ciencia desde un lugar más inclusivo. Habiendo dicho todo esto, entonces, Diani, yo creo que podríamos ir con las imágenes antes de arrancar con la presentación. Gracias. Entonces, espérame, yo me ubico ¿Es esta o en la mis notas. Esa está bien, tranquilo. Igual vamos a verlas un otra poquito primero? como al mismo tiempo. No, esa está bien. Entonces, bueno, aquí quiero contarles, denme un segundo, por favor. Yo me ubico. Sí, ahí se ve, listo. Entonces, yo lo que traje, que también es como un intento de que de pronto después de este encuentro podamos compartir algunas de estas ideas fuerza que van a estar apareciendo en la presentación. Entonces, estas imágenes son un intento por resumir, de pronto por concretar algunos de esos datos que me parecían importantes, pero no quería llenar la presentación con esta información, podía quedar como muy pesada visualmente o de pronto muy académica, pero es importante compartirlas porque funcionan un poco como el marco conceptual de toda la conversación que vamos a tener hoy.
Yo las traje porque muchas veces las conversaciones sobre género y STEM se quedan como atrapadas en dos extremos, o se vuelven completamente opinativos o se vuelven muy técnicas y muy estadísticas y eso termina desconectando a la gente. A mí me interesa mucho intentar construir un punto intermedio, un espacio donde podamos pensar críticamente, claro, con datos, desde la teoría, con autores, autoras, desde la pedagogía, pero también desde las experiencias cotidianas de los maestros y maestras que nos van a ver. Estas imágenes particularmente funcionan entonces como un mapa de entrada y en la primera, que es la que estamos viendo, aparecen algunas cifras que son globales y regionales que muestran algo importante, básicamente, que las brechas en STEM no son solamente brechas de acceso o de rendimiento académico. Y eso quiero subrayarlo desde el comienzo porque muchas veces pensamos el problema únicamente como que faltan mujeres. Pero cuando uno revisa investigaciones de UNESCO, de la OCDE, de distintos estudios sobre participación científica, aparece algo un poco más complejo y es que las brechas también tienen que ver con autopercepción, con la confianza o la autoeficacia que tienen las niñas y mujeres, con la posibilidad de liderazgos femeninos dentro de procesos de producción de conocimiento, con el autorreconocimiento y el reconocimiento de otras mujeres, con la permanencia en el sistema y por supuesto con la legitimidad simbólica, que esa palabra legitimidad es como el título de este encuentro o como marqué la charla. Es decir, no solamente importa quién entra, sino quién siente que pertenece a este sistema de producción del conocimiento. Eh, Varias de las cifras que aparecen aquí, esto también lo digo porque sé que hay gente que nos sigue y que es como súper rigurosa con el manejo de los datos, me parece que está perfecta, provienen varias de estas cifras de diferentes informes o observatorios sobre educación, sobre participación científica y algunos porcentajes pueden variar ligeramente, eso es lo que vemos como en las charlas, por el año del informe, por la región o por cómo se clasifican las áreas STEM. Entonces lo que yo quisiera es más que obsesionarnos con si una cifra es el 44 o el 45%, lo importante realmente para mí es entender el patrón estructural que tienen estas investigaciones y qué es lo que nos están queriendo decir porque ese patrón es claro, finalmente las desigualdades no aparecen únicamente en capacidad, sino en reconocimiento y en relación con la producción de conocimiento. Entonces aquí lo que vemos es esas cifras, después están algunas ideas incómodas de algunas, en su mayoría, autoras que voy a estar mencionando, pero también hay autores, aquí me voy a permitir como leer algunas de esas ideas incómodas, que todo conocimiento se produce desde algún lugar. Aquí vamos a estar volviendo sobre la idea de sobre esta idea de neutralidad que aparece mucho cuando hablamos de ciencia y finalmente vamos a desmontar un poquito ese mito de la neutralidad de la ciencia. También está que no todas las personas son escuchadas con la misma credibilidad, todo esto que tiene que ver como con la justicia epistémica, es como a quienes le creemos más y mejor. También pues el borramiento sistemático que tienen la historia de la ciencia con el efecto Matilda y con el efecto Mateo. Vamos a estar hablando también de cómo las masculinidades son en sí mismas estructuras educativas o las masculinidades hegemónicas y cómo hay otras alternativas a estas masculinidades. Y bueno, Paulo Freire vuelve sobre la idea de que la educación nunca es neutral. Eh, y aquí tenemos puse como unos chismecitos históricos que por supuesto no tienen la intención de trivializar nada. También decirles que las citas pues no son textuales ni literales, sino es parte como de la esencia o el espíritu que ese autor o esa autora tienen y las organice así porque me interesa más que funcionen como unas puertas de entrada conceptual que como un ejercicio de acumulación de autores y de citas textuales. Y esta parte de los chismecitos, entonces lo que quería es que yo creo que honestamente las historias nos ayudan muchísimo a comprender estructuras que son muy abstractas. O sea, aquí vemos fotos, caras, nombres conocidos, por ejemplo, Rosalind Franklin aparece con el borramiento histórico finalmente en ese aporte que hizo para comprender el ADN y cómo finalmente nunca tuvo la posibilidad
de recibir ese mérito y ese reconocimiento, sino que lo hicieron hombres que además no trabajaron de la misma manera que ella para llegar a ese descubrimiento. Está Alan Turing, pues, que tiene pues, una película, pero básicamente nos habla sobre las violencias, o sea, su caso nos habla sobre las violencias de cómo hay en los cuerpos unas orientaciones sexuales también, unas identidades de género, ¿por qué no?, que no encajan en ciertas normas y pues que la ciencia occidental, europea, que conocemos, pues finalmente también resulta un mecanismo de exclusión. Está Katherine Johnson con la invisibilización sistemática de las mujeres y sus aportes. Y también está Ben Barres, y a él lo puse como pensando en cómo el mismo trabajo científico era leído de diferente manera, es leído porque las cifras comprueban que hay más citaciones en los papers de hombres que de mujeres, entonces cómo los trabajos científicos son leídos de manera distinta dependiendo de cómo se perciba el género. Entonces, para cerrar como esta imagen, pues lo que quiero decir es, y es parte como de lo que quisiera que quedara en el marco de la charla, porque bien, si bien las estadísticas, los datos, los informes están en Internet y no hace falta un encuentro para hablar de ellos, es información que tenemos a la mano, lo que me parece importante es que podamos problematizar esto y que entendamos que la ciencia nunca ha sido solamente un proceso, digamos, técnico, científico, sino que también es cultura, también es representación, también es reconocimiento, legitimidad y también es poder. Entonces, a lo largo de la presentación quiero volver sobre algunas de estas ideas, pero bueno, como les dije, me parece importante encuadrar desde el comienzo que esto no surge únicamente desde unas opiniones personales o un capricho personal, que es como a veces terriblemente en algunos ambientes profesionales o laborales parecieran que fuera así, sino que son discusiones coyunturales que son importantes y urgentes. Entonces, ahora sí, Diani, podemos ir a la presentación. Listo, ahí entonces estamos parados en el título, que a propósito decir ay, gracias. Decir que este título nos lo pensamos también cuando estábamos buscando cuál era el acento que queríamos darle a esta charla y nos parecía que a veces nos pasa que en estas conversaciones los hombres o incluso aquellas personas que no se identifican como mujeres pueden sentirse un poco excluidos, excluidas de estas conversaciones. Entonces, desde el título queríamos proponer que no es un tema que llame o convoque solamente a las mujeres. Esa era la intención de este título y pues como que es una idea que queremos dejar allí instalada porque cuando escuchamos género en STEM, pues muchas personas piensan inmediatamente en nosotras como si fuera un asunto que solo nos involucra a nosotras, pero además que solo nos afecta a nosotras. Y justamente hoy quisiéramos como desarmar un poco esa idea, porque el género no funciona así, el género organiza expectativas sociales, organiza formas de participación, formas de reconocimiento, formas de autoridad y también formas de imaginar quién parece pertenecer a ciertos espacios. Todo eso está atravesado por el género. En este caso, ese cierto espacio pues va a ser la producción del conocimiento científico y las aulas de clase y todos los procesos de enseñanza, aprendizaje y las ciencias que existen dentro de la escuela. Entonces, no vamos a hablar solamente de inclusión, vamos a hablar de, como he venido diciendo, de la cultura, de la educación, de los imaginarios, y vamos a hablar de algo que ocurre todos los días en las aulas, muchas veces sin que siquiera lo notemos, porque antes de enseñar ciencia, muchas personas, muchos profes ya, incluso desde la universidad, en su formación como licenciados, ya aprenden qué personas parecen estar autorizados o autorizadas para hacer ciencia.
y qué personas no. Y claro, esto no es algo que se diga de manera explícita, muchas veces está entre líneas o es un subtexto, pero lo que quiero decir es que muchas veces desde nuestra formación para ser profes, por ejemplo, o para ser mediadores del conocimiento, ya no estamos aprendiendo quién parece autorizado para hacer y contar la ciencia y quién no. Y por supuesto, esos sesgos terminamos heredándolos a estas personas, a nuestros estudiantes, y bueno, allí es donde empieza un poquito como a complicarse todo. Entonces, adelante, Diani. Bueno, entonces, esta es una actividad que entiendo que somos muy pocos, pero les voy a pedir que participemos todas las personas que estamos acá y cuando las personas nos vean en diferido, por supuesto, quisiera que se tomaran el momento de ponerle pausa al video y hacer este ejercicio mental. Lo que yo inicialmente quiero es que piensen o bueno, si tienen una libreta de notas, dibujen o escriban lo que se les facilite más rápidamente. Piensen cómo se ve o qué características tiene un estudiante o una estudiante brillante en STEM. No lo piensen demasiado, de verdad, háganlo rápido. Tenemos un Padlet para eso, pues como para que podamos ver en pantalla de pronto algunas de las respuestas. Tal vez ustedes se han enfrentado a ejercicios como este muchas veces antes. No importa porque no hay respuestas correctas e incorrectas. Lo que les digo, puede ser una palabra, una imagen mental, lo que salga rápido, porque lo que vamos a ver y lo que es realmente interesante es que aparece primero. Vamos a recoger algunas intervenciones y vamos a analizar allí cuáles son esos imaginarios que tenemos asociados a, en este caso, un estudiante o una estudiante brillante en STEM. Entonces vamos a tomarnos 2 minutitos para que las personas que están aquí puedan ir al Padlet y hacer eso o escribirlo ahí en sus notas y compartirlo. Ahí creo que Diani nos está mostrando cómo se ve el Padlet. Ahí está. Acá creo que uno, Nati, si no estoy mal, acá a la derecha puede como poner un post-it para de pronto Ujú. quienes están Es entrando y le damos clic y es más sencillo. Exacto. A la derecha está la opción de post-it y con esa O también pueden hojita. escribir directamente. Ajá. Bueno, sí, también se puede el texto plano. Entonces pueden hacer como un bloque de texto o pueden poner Ujú. una notita adhesiva y contarnos en una palabra o en una frase lo que se les venga a la mente en respuesta a esa pregunta. Vamos a esperar 2 minutitos nomás. Mira que yo había dejado una nota y no se ve, ¿por qué? No lo sé, a ver, yo alcanzo a ver las que están saliendo ahí en pantalla. Pero voy a ver aquí en mi propia pantalla de... bueno, ¿Será yo que en mi tiene pantalla que ser algo más? veo algo que no veo todavía en la pantalla compartida. ¿Tú pusiste una joven mujer con pelo recogido y lentes? ¿O esa? Sí, Bueno, yo sí la veo, yo sí la estoy viendo, de pronto está como... pero la puse hace rato. Qué raro que no se alcanza a ver ahora. Bueno, yo creo que eventualmente se verá. Pero tú sí la ves. Yo la veo, tranqui que yo ahorita la menciono. Bueno, ahí ya estamos viendo palabras, en este caso la frase. Entonces voy a permitirme ir leyendo lo que veo aquí mientras se nos actualiza ya en la pantalla compartida. Entonces, decía, imaginé una joven mujer con pelo recogido y lentes. Entonces aquí nos da una imagen mental, una mujer joven, tiene lentes, tiene su cabello recogido. También hay otro post-it que tiene varias palabras, atento, curioso, dispuesto, comprometido. Entonces, estas son como unos adjetivos calificativos de un estudiante brillante. Entonces,
es atento, curioso, dispuesto, comprometido. Después está otro que dice feliz e interesado. Eh, Después tenemos uno que no veo en mi pantalla, pero ahora sí, que gafufo entre comillas, o sea, que usa lentes, que está metido en el laboratorio en la biblioteca y que además es juzgado por ser brillante. Tengo otra en mi pantalla que dice proactivo e innovador. Entonces aquí también el uso del lenguaje está muy interesante, como que en este proactivo e innovador hay una X, casi cuando escribimos como el lenguaje inclusivo, porque no lo está asociando al género masculino ni femenino. Creo que esas son todas las respuestas. Entonces vamos, digamos, vamos a dejar ahí para hacer un análisis de lo que nos encontramos. Nati, Dime, perdón, tú puedes compartir solo porque intenté recargar y y no te no me funciona. salen. Ya, Como porque hagámoslo. la Yo gente creo que pueda sí, verla porque como lo y ya tengo vuelvo yo. en... Ah, Listo, pero mira, toca que dejes de compartir tú para poder Ujú. compartir. Listo. Listo. Sí, solo por ver Entonces, mira, acá me dicen si están viendo. está cargando. Mm, Ahí ven. ya, ajá. Sí, Espera, porque ya, ahora sí, está el Padlet, ¿cierto? sí, sí se ve. Ujú. Perfecto. Entonces, miren, esto es lo que tenemos. Está, volvemos, atento, curioso, dispuesto, comprometido, mujer joven con pelo recogido y lentes, feliz e interesado, interesada, proactivo e innovador, gafufo metido en el laboratorio, en la biblioteca y lo juzgan por ser brillante. Tenemos esas respuestas. Ahora, si yo cambio de pestaña, ¿ustedes siguen viendo el Padlet? Sí, seguimos viendo Listo. el Padlet. Vale. Entonces, bueno, voy a terminar esta parte y ya vuelves tú a la presentación. Entonces, con lo que vemos ahí en pantalla, pues bueno, digamos que este ejercicio yo lo he hecho en varios escenarios distintos, con niñas, niños, adolescentes, con adultos, profes, bueno, gente muy diversa y siempre pasan cosas muy interesantes. De pronto aquí no tanto, porque además la pregunta la modifiqué para que fuera un estudiante brillante. Pero cuando le preguntamos en general a las personas por una persona brillante en STEM, muchas veces aparecen hombres, batas, incluso apellidos, aparece Einstein, Darwin, Patarroyo, Ginás, laboratorios, computadores, genios, incluso aparecen lugares como Silicon Valley, aparecen mucho los lentes, las gafas, es como que lo tenemos muy asociado, la carga simbólica que tiene ese elemento a la inteligencia, aparecen fórmulas, y esto importa muchísimo porque los imaginarios no son superficiales. Los imaginarios producen participación. Si durante años asociamos la ciencia con ciertos cuerpos, ciertas voces, ciertas formas de inteligencia, pues muchas personas aprenden silenciosamente que ese no es su lugar. No necesariamente porque alguien se los diga de forma explícita, lo que decía antes cuando de pronto nos estamos formando para ser profes. A veces solo basta con nunca verse allí representados. Entonces, este ejercicio, digamos que me parece muy chévere porque aquí claramente hay una sensibilidad como frente al tema, nos interesa, ¿no? Y eso se nota también como en las respuestas que estamos dando porque somos de pronto como conscientes de cómo esos estereotipos finalmente nos atraviesan. Entonces, bueno, puedes volver a la presentación, Diane. Listo. Mm, ¿puedes dejar de compartir, Nati? Ah, sí, Por favor. claro. Vamos a dejar de compartir. Listo. Listo. Entonces ya vuelvo. Ay, creo que acá ya está, ¿verdad? Ahí está. Ajá, estábamos ahí en el mapa de lo imaginado. Bueno, qué más quería decirles ahí? Eh, bueno, de hecho, eso era algo que quería traer y es que me parece muy interesante que, bueno, como estamos aquí, ya lo hemos dicho, hemos atravesado conversaciones sobre género, algunos de nosotros,
Y por eso no llegamos neutrales a esta pregunta, porque los imaginarios no son estáticos, sino que se van transformando. Y digamos, los lugares que aportan a esa transformación, por supuesto, la familia, la escuela, las conversaciones públicas, los medios de comunicación, las redes sociales, y en general esa gran conversación que tenemos todo el tiempo por participar en esta sociedad. Todo eso modifica todo el tiempo como nuestros imaginarios sobre STEM y sobre nuestros estudiantes y la posibilidad que tienen o no de participar en STEM. Entonces, claro, lo que les contaba es que a veces aparecen estas respuestas más clásicas, pero también a veces aparecen mujeres, aparecen referentes diversos o aparecen personas racializadas o comunidades o imágenes que son menos tradicionales. Y eso, si hubiera pasado aquí, o si pasa cuando las personas estén viendo el video, también nos dice algo muy importante y es, de hecho, es liberador y es como muy esperanzador, es que los imaginarios pues pueden transformarse. Y esa es realmente como la razón por la que seguimos teniendo este tipo de conversaciones. Una cosa, sin embargo, una cosa es que hoy en día podamos nombrar mujeres o referentes diversos en STEM y otra muy distinta es que culturalmente esos referentes tengan el mismo nivel de legitimidad, de reconocimiento y de visibilidad. Ese es como el gran problema que tenemos en términos de representación, porque muchas personas dirán, bueno, pero incluso uno con su práctica pedagógica puede aportar a la deconstrucción de esos estereotipos. Sí, y está muy bien y es un esfuerzo súper válido que claro que sí ha logrado permear la cultura, o si no, no tendríamos en esta mesa un encuentro como este. Pero la representación no siempre significa transformación estructural, que es hacia lo que debemos, creo yo, apuntar todos nuestros esfuerzos y nuestras reflexiones, porque incluso muchas de las mujeres que solemos imaginar en ciencia siguen apareciendo desde modelos que son muy tradicionales como de la genialidad, son mujeres hiperproductivas, excepcionales, casi como sobrehumanas o superhumanas. Entonces, más que la respuesta específica a este tipo de ejercicios, también les animo a llevarlos a sus pares y colegas, también al aula. Lo que es interesante es mostrar que incluso esas imágenes más espontáneas que tenemos o que nos llegan a la mente sobre inteligencia, sobre ciencia, sobre tecnología, están profundamente atravesadas por nuestras experiencias de vida, que son distintas, por supuesto, pero también por unas ideas de representación y de poder que existen en la cultura, seamos conscientes o no de eso. Entonces, la primera pregunta que quiero ir dejando, también que no vamos a resolverlas todas, es cómo podemos aprender a imaginar quién parece pertenecer al conocimiento científico y quién no. O sea, cómo podemos imaginar de una nueva manera ese quién pertenece a ese calificativo, por ejemplo, de brillante. ¿Sí? Y cómo eso también implica de pronto un trabajo propio y una deconstrucción muy personal del profe y la profe que están en el aula todos los días dándola toda, enseñando ciencias naturales, física, química, biología, lo que sea. Bueno, puedes avanzar. Esto del mito de la neutralidad me parecía súper importante traerlo, lo he escuchado en otros escenarios de conversación y a mi parecer es fundamental lo que alcancé a mencionarles un poquito antes, es que la ciencia no existe fuera de la cultura, pero muchas veces nos enseñaron a pensar la ciencia como algo que es completamente neutral, como si estuviera por fuera o no fuera posible afectar la ciencia con la historia, con el género, con la política, con la raza o con las relaciones de poder. Y eso no es cierto. De hecho, hay varias autoras, pero voy a hacer referencia a Donna Haraway, que es una de mis favoritas, que habla de conocimiento situado. La idea de que todo conocimiento se produce desde algún lugar. El conocimiento no tiene una generación espontánea, sino que se produce desde algún lugar. Y ese lugar está cargado de una experiencia, está cargado de una mirada específica. Y hay otra autora que es Sandra Harding que dice que habla de la objetividad fuerte o de strong objectivity, perdón, mi inglés, y plantea básicamente que la objetividad no se fortalece fingiendo neutralidad.
sino que se fortalece cuando reconocemos como profes, como investigadores, desde dónde estamos investigando, qué experiencias quedan por fuera de nuestra investigación, porque cuando tenemos una investigación estamos delimitando el campo de investigación, por ende naturalmente hay unos elementos que quedan por fuera y está bien porque no podemos abarcarlo todo. Y en ese sentido, ¿qué sesgos pueden estar operando por mí misma, que soy investigadora, o por el objeto de mi investigación? Por eso al principio de la charla yo les dije que a pesar de que ya Diane había hecho la presentación de quién era yo, digamos, según esas credenciales que uno tiene por las cosas que ha estudiado, yo quería hablarles desde qué lugar yo venía a compartir esta charla, porque creo que hace parte como de esa de ese compromiso ético de entender que la objetividad, no, uno no es más objetivo cuando finge que es neutral, sino cuando puede reconocer estas cosas. Entonces la pregunta no es si la ciencia produce conocimiento valioso, porque claro que lo hace, por eso tenemos una red de STEM, eso no está, digamos, en discusión. La pregunta es más bien quiénes históricamente han tenido más posibilidades de producirlo, de nombrarlo y de legitimar ese conocimiento. Ahí voy a hablar de algo que creo que aparece en pantalla, que es el truco de Dios, que me parece una idea como súper interesante, que también está asociada a Ana Haraway, creo, y ella lo que dice es que, bueno, es que no estoy confundida si es ella o Sandra, pero igual dialogan, porque el truco de Dios es esta idea de que ciertos discursos científicos se presentan como si observaran el mundo desde todas partes y desde ninguna al mismo tiempo. Entonces, por eso es que se llama el truco de Dios, por esta idea de la omnipresencia y la omnipotencia, como esta habilidad de poder estar en todos lados al mismo y en ninguno al mismo tiempo y de tener, digamos, poder y control absoluto sobre cada suceso. Entonces, lo que dice esta idea del truco de Dios es que la ciencia que conocemos y por ende la ciencia que enseñamos, lo hacemos, normalmente lo hacemos como si tuviera principios que son neutrales, universales, desinteresados, sin historia, sin género, sin raza, sin posición social y que son como incorpóreos, o sea, que no están encarnados, como si fuera algo completamente abstracto. Y lo que dice la autora es que eso es un truco, porque nadie mira desde ninguna parte. Todas las personas, o sea, todos los seres humanos, tenemos una mirada que queramos o no, seamos conscientes o no, tiene contexto, tiene cuerpo, tiene historia, tiene intereses y también tiene limitaciones contextuales, por supuesto. Entonces, esto es una idea que me parece clave como retomar cuando estamos hablando de género y STEM, porque a veces dejamos eso de lado y creo yo que por eso es que no logramos avanzar en las reflexiones sobre género y STEM, o sobre participación de la niña y la mujer, o sobre liderazgo femenino, o sobre cierre de brechas, techos de cristal, bueno, tantos conceptos que aparecen cuando abrimos esta caja de Pandora. Entonces, el truco de Dios consiste en hacernos creer que ciertos conocimientos observan el mundo desde afuera de la cultura como si vieran todo lo que pasa sin estar situados en ningún lugar. Pero la verdad es que en nuestro caso, la ciencia que hacemos y enseñamos está situada en un lugar muy particular, en una región, Latinoamérica, con unos países que tienen unas problemáticas comunes, con unas situaciones geopolíticas que no son, a las que no somos ajenos ni ajenas. Entonces, Sandra Harding, que creo que es la que lo propone inicialmente, no nos dice que la ciencia no sirve. Obviamente, lo que dice es mucho más sofisticado y es que ella dice que la objetividad no mejora, o sea, porque como decimos que la ciencia tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial, entonces ella dice, esa ciencia no la vamos a hacer fingiendo neutralidad, sino que más bien lo que tenemos que hacer en el aula y en nuestras propias investigaciones es lo que dije antes, reconocer quiénes somos, desde dónde hablamos, cuáles sesgos tenemos encima, a qué sujetos estamos excluyendo, qué perspectivas faltan, o sea, qué voces no estamos reconociendo, y ahí es cuando la objetividad mejora porque incorpora este concepto de reflexividad crítica. Bueno, entonces aquí para cerrar esta idea, decirles que normalmente o sea, la gente entiende,
suele cuando hablamos de estas cosas pensar algo como entonces, toda ciencia es opinión y no, la idea es reconocer que el conocimiento siempre se produce desde condiciones históricas y sociales concretas, pero no significa que toda opinión que dice alguien desde su contexto, con una posición social particular, sea ciencia, pero sí que el conocimiento científico siempre se produce y se enseña con esas condiciones históricas y sociales concretas. Por eso es que en los libros de texto con los que se enseñaba antes en las escuelas, digamos antes, pues, por supuesto, de Internet o del boom de la inteligencia artificial, eh, esos libros de texto no tenían necesariamente representaciones femeninas o nos contaban la historia desde el lado del ganador y no del perdedor. Entonces allí pues partimos del peligro de la historia única y es que nos perdemos un montón de matices. Y nos corresponde como profes pues tener claros estos conceptos y también llevarlos al aula y enseñarlos allí, porque todo el tiempo hablamos de pensamiento crítico como una de las grandes habilidades del enfoque educativo STEM y a veces en nuestra práctica pues no lo estamos desarrollando, pero llevar esto al aula, este mito de la neutralidad y poderlo, o por supuesto hacer la transposición didáctica y hacer las simplificaciones que correspondan en el lenguaje, yo considero que ya en sí mismo es una forma muy útil de llevar a nuestros estudiantes a pensarse no solo el género, sino todos los otros sesgos que atraviesan la producción de conocimiento científico. Aquí yo quería traerles como un ejemplo y es, durante muchas décadas, de hecho, muchos estudios médicos usaron principalmente cuerpos masculinos como una referencia universal. Y, por ejemplo, olvido ahora el mismo, pero ya le busco el nombre de la científica mexicana que recién hace poco pudo probar que encontró cura para el VPH, para el virus del papiloma humano. Eh, parte de la importancia, Ramón Gallegos se llama ella, parte de la importancia de ese descubrimiento es que ella planteaba como lo que estoy contando durante mucho tiempo, los estudios médicos tenían cuerpos masculinos como referencia y el problema no era solamente técnico, era asumir que una experiencia particular, en este caso la de los hombres, podía representar a toda la humanidad. Entonces, como eso dejaba por fuera un montón de experiencias que pasaban por el cuerpo de las mujeres, como el VPH, que sabemos que es un virus que los hombres portan pero no desarrollan, en el caso de las mujeres se desarrolla y además es una de las principales causas de cáncer de cuello uterino y otros cánceres que se producen en esas zonas. Entonces, esto, digamos, nos sitúa en lo que veníamos hablando y cómo finalmente este sesgo, que en este caso es de género y de cómo la ciencia ha tenido el cuerpo masculino como referente universal, nos sirve para es problematizar, cuestionar, hacernos preguntas, incomodar también a esa objetividad que se supone que tiene la ciencia, pero que cuando decidimos ir un poco más profundo nos damos cuenta que no es tan así. Otro ejemplo muy fuerte y muy en tendencia a propósito pues, de todos estos algoritmos y estas tecnologías que tienen inteligencia artificial integrada, es que muchos de esos algoritmos funcionan mal con pieles oscuras, con rostros de mujeres o con rostros no normativos, que tienen algunas facciones que no son normativas. Eso pasa porque los datasets de estas herramientas estaban entrenados mayoritariamente con cuerpos masculinos y no con cualquier cuerpo masculino, sino con también un cuerpo masculino que responde a unos cánones europeos sobre todo, con color de piel, color de ojos, las medidas, simetrías, bueno. Entonces, esto nos deja ver que en este caso el problema no era solamente el algoritmo, sino a qué sujetos habían sido imaginados por esos desarrolladores como lo universal y quiénes fueron esos sujetos que sirvieron para entrenar al algoritmo con este universal masculino que, como digo, deja por fuera otras diversidades, no solamente a las mujeres.
Entonces, esto nos comprueba, digamos, estos dos ejemplos que son como muy particulares y, digamos, como muy recientes y muy actuales, sirven solamente para decir que la ciencia nunca ha sido completamente neutral. Eh, y eso no está mal, a veces nos da como miedo reconocer eso, pero la verdad es que pues toda producción de conocimiento tiene contexto, por ende tiene prioridades, tiene silencios, tiene vacíos, tiene preguntas, y eso no debilita la ciencia, al contrario, la vuelve más consciente de sus propios límites, y siento que esa es un poco nuestra responsabilidad en las aulas, sobre todo, y no está mal. No se trata de negar los sesgos, sino de aprender a reconocerlos científicamente, que a propósito cae muy bien para esta época de la inteligencia artificial generativa y cómo la estamos o no llevando a la clase, qué es lo que vamos a evaluar a partir de ahora, si el ensayo que produce la inteligencia artificial generativa o más bien vamos a darle la vuelta y vamos a evaluar la capacidad de escribir prompts o instrucciones que va a desarrollar el estudiante o la estudiante. Bueno, esto era hasta aquí, como este primer bloque, y pedirles que se vayan pensando también de su contexto, porque entiendo que son países distintos, algunos están en zonas rurales, otros están en zonas urbanas. Por ejemplo, Bogotá no es la misma en el Sumapaz que en la localidad de Suba, por dar un ejemplo, es decir, son realidades sociales completamente distintas, con entornos naturales también muy diferentes, entonces eso nos permite que cada una de ustedes desde donde nos esté escuchando, pueda pensar qué grupos, por ejemplo, están históricamente fuera de la producción científica, no solamente las mujeres, también, cómo la ciencia que ustedes están haciendo como investigadores o investigadores o que están enseñando como profes también pierde perspectiva o pierde experiencias valiosas porque hay unas voces o unos rostros que no están apareciendo. Ahora, no es incluir porque sí o incluir porque toca o incluir por inclusión, sino es hacer y enseñar mejor ciencia porque eso es lo que cambia la conversación social, que es un poco lo que estamos pretendiendo por lo menos todas las personas que nos interesa este tema. Ya puedes seguir adelante. Perdón, voy a tomar algo que tengo seca la boca. Bueno, aquí sobre la fuga de la legitimidad, contarles que, bueno, las brechas STEM no son solamente académicas, ya lo hemos estado hablando, algunas cifras de las primeras imágenes así lo sugieren. Hay estudios que nos muestran que las niñas suelen reportar interés temprano por la ciencia, de hecho, entre los 7 y los 10 años. Incluso ayer veíamos una información particular, se está actualizando la política de CTI en la ciudad y habían unos datos que nos compartía la agencia Atenea aquí en Bogotá y nos decía que el interés está reportado incluso antes en niñas más pequeñas, sobre los 5 años. Entonces, no, digamos que acá es un poco cambiar la conversación y es que la brecha aparece después y no aparece necesariamente en el interés, sino en la confianza, en la participación experimental de las niñas en el aula de clase, en el liderazgo que tengan sobre algún grupo de trabajo, eh, sobre la imagen, la autoimagen o la autopercepción que ellas tienen de sí mismas. Y por supuesto la legitimidad que como maestros o maestras le damos a su participación. Entonces no es que las niñas pierdan interés, muchas veces empiezan a percibir que ese no es su lugar, que equivocarse tiene un costo distinto para ellas que para ellos, que la voz propia pesa un poquito menos porque de pronto hablamos menos duro o porque de pronto somos menos histriónicas al expresarnos, que el error un error nuestro cuestiona nuestra capacidad completa, eso también es algo como que tiene una carga muy femenina, y eso cambia muchísimo la conversación porque lo que hacemos como profes en el aula puede o no fortalecer esas ideas que acabo de poner y que pueden ser algunas de las causas por las que las niñas no es que pierdan el interés, sino que
aprenden a relacionarse con la ciencia y con el STEM en esos espacios de clase de una forma distinta que sus compañeros hombres. Y yo quisiera ahí pedirles, claro, que lo piensen, porque como he dicho, estamos hablando a un público diverso de diferentes países, con diferentes experiencias, entonces, pues por supuesto que no podemos hablar de una generalidad, ni de que sea una regla que siempre se cumple de la misma manera, pero sí es invitarles a pensar, profes, tal vez sí algunas de estas ideas que ya no tienen que ver con que las niñas estén interesadas o no, porque casi que los datos nos confirman que sí lo están, es más bien en nuestra aula de clase, cuando una niña se equivoca tiene un costo distinto, de pronto la voz de las niñas por esas cosas que dije antes pesa menos, cuando una niña comete un error en el marco de este proceso de enseñanza-aprendizaje, se cuestiona su capacidad completa para participar de la ciencia. Bueno, entonces es como una invitación a pensar eso. Después está hay varios conceptos en esto que llamo los engranajes del borrado. Creo que es la siguiente diapositiva. Sí, gracias. Y aquí les voy a hablar de otra autora que también está referenciada en la primera imagen, o sea que tranquilas por los conceptos, la hemos escuchado mucho. Habla del efecto Matilda, la invisibilización histórica de mujeres científicas cuyos aportes fueron atribuidos a hombres o borrados de los relatos oficiales. Eso básicamente es la definición del efecto Matilda. Importante la palabra histórica o sistemática, o sea, no es una invisibilización anecdótica o de unas solas veces o de unas solas veces, sino que es un esfuerzo sistemático y sostenido en el tiempo de hacer estos borramientos de los aportes de la vida y obra de mujeres en la ciencia como Rosalind Franklin, pero no solamente se borran, sino que además sus aportes se atribuyen a sus compañeros hombres. Hay otro concepto interesante que es de Miranda Fricker, que ella habla de la injusticia testimonial. Básicamente es la idea de que no todas las personas son escuchadas con el mismo nivel de credibilidad. Y aquí también esto es una invitación a pensarnos personalmente, porque muchos de estos temas son incómodos porque nos llevan es a pensar en nuestra práctica propia, ni siquiera en nuestro oficio o en nuestra práctica docente o en el aula de clases, sino antes de eso, incluso nosotros mismos con familiares o amigos, o incluso la manera en la que interactuamos y nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, por eso algunos de estos temas son como tan hartos porque exigen de alguna manera un autoconocimiento y una autocrítica y pues eso no es fácil, pero es supremamente necesario. Aquí digamos que yo planteo es que la relación con la ciencia, en especial la relación de las niñas, no depende solamente de su rendimiento académico, sino que esa relación se va formando a partir de varios elementos. La representación que tienen o de mujeres haciendo ciencia, por ejemplo, o participando en tecnología, de la cercanía cultural que sientan con los temas STEM, ¿no? Porque si yo siento que la ciencia está por fuera de mi comunidad y lo que hace mi abuela en la huerta no es ciencia, entonces allí me falta una cercanía cultural. Por supuesto, el reconocimiento y la identificación, que sea posible para mí como niña reconocerme e identificarme. Por eso los modelos de rol son tan importantes y la legitimidad simbólica, porque en STEM no solo importa quién sabe, sino también importa quién es leído culturalmente como alguien que sabe y quién está autorizado o autorizada para hablar de esos temas que sabe y que nos importan. Entonces, estos elementos yo creo que son claves para que podamos llevarlos a nuestra práctica pedagógica y tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar nuestras clases, pero también los abordajes que tenemos con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Después está el espejo algorítmico, que creo que es el siguiente.
Y hoy, particularmente hoy en día, esto se vuelve todavía más evidente con la inteligencia artificial, que particularmente es un tema que a mí me interesa un montón, entonces por eso aparece en la charla. Yo creo que muchas profes y muchos profes que nos ven también tienen ese interés, porque nos lo han hecho saber. Pero entonces les quiero dar unos ejemplos. Ya hablamos de los sistemas de reconocimiento facial que reconocen mal ciertos rostros, pero también están algunos algoritmos, por ejemplo, para la industria de los videojuegos, que han sido muchos programas y muchos videojuegos han sido desarrollados principalmente con cuerpos masculinos. Entonces, incluso algo como los controles para jugar están pensados para facilitar a los hombres el juego. Entonces, desde allí ya tenemos, digamos, toda una barrera estructural para que las mujeres se aproximen a esas formas de ocio y diversión, por ejemplo. Por supuesto que en medio del desarrollo de videojuegos aparece la ciencia y la tecnología, entonces no es algo ajeno a nuestro campo. Por otro lado, tenemos un montón de asistentes virtuales feminizados, la voz de Siri, la voz de Google Home, la voz de Alexa. Claro, hoy en día tenemos algunas opciones, sobre todo lo que pasó con la inteligencia artificial generativa, con ChatGPT, con Gemini, con Cloud, que nos permiten personalizar esa voz si la queremos masculina o femenina, pero durante muchos años, antes de tener estas posibilidades de customización, esas voces de las asistentes virtuales eran femeninas, lo cual también empieza a poner a la mujer en un no, empieza no, fortalece o refuerza la idea de que la mujer tiene un rol asistencial en medio del proceso tecnológico. Entonces, aquí para ir cerrando como estas primeras grandes ideas de este primer bloque y desplazarnos un poquito hacia hablar de las masculinidades, también como de algunas metodologías que han funcionado en otros lugares del mundo. Entonces, para ir cerrando esto y pasar allá, decir que los algoritmos no nacen neutrales porque son desarrollados por personas que tenemos unos sesgos, ya vimos una experiencia de vida, que nos faltan unas cosas, nos sobran otras y todo eso pues lo llevamos al desarrollo de estos algoritmos. Los algoritmos aprenden de sociedades que no son neutrales y eso es muy importante para el sector de educación porque muchas veces enseñamos tecnología como si fuera solamente el uso de un aparato, ¿no? Como si fuera la mediación tecnológica de una herramienta, pero la tecnología también es cultura, también es política, también es imaginación, también es social. Entonces la pregunta no es solamente cómo estamos usando la tecnología, sino qué visiones del mundo estamos reproduciendo cuando la usamos. Y allí les doy un ejemplo, claro, al principio el algoritmo y la máquina han aprendido mucho, pues de eso se trata el Machine Learning, pero al principio, cuando las personas estaban recién explorando las herramientas de creación de imagen asistida por inteligencia artificial generativa, había una denuncia de unas imágenes que se generaban con sesgos capacitistas. Entonces, por ejemplo, si yo le escribía a la inteligencia artificial un prompt donde le pedía la representación de una persona autista, el resultado era capacitista toda vez que tenía unas condiciones, unos fenotipos en esas personas que creaba que refuerzan unos estereotipos acerca de cómo luce una persona autista, de cómo se ve, y todo eso finalmente lo que genera pues es que refuerza una idea común que se aloja allí como en esa mente social colectiva y que muy pocas personas pues se toman el trabajo de, digamos, de problematizar. Entonces, ese es solo un ejemplo para decir cómo es nuestra responsabilidad poder hacer ese análisis crítico sobre los resultados que nos entrega la tecnología y cómo eso pues debe ser llevado al aula para poder proponer este pensamiento crítico en el que tanto insistimos. Después, hablarles entonces un poquito de la trampa de la masculinidad, que este fue como un apartado especial que yo quise traer a esta charla para hacer un giro, porque muchas veces hablamos de género como si fuera sinónimo de mujeres, ya lo dije al principio, pero resulta que los hombres también aprenden de género,
Muchos niños aprenden, de hecho, muy temprano que equivocarse los hace ver débiles, que pedir ayuda es una muestra de fragilidad, que deben demostrar seguridad incluso cuando no entienden algo porque son hombres. Bueno, esa y seguramente a las personas que nos ven y nos escuchan habrán muchas otras tantas ideas posibles de qué aprenden los niños desde muy temprano relacionados con el género y con la expectativa social del género. Mm, hay un autor de apellido con el que habla de la masculinidad hegemónica. Y ese es un concepto que me parece importante traer aquí porque hay algo muy interesante y es que muchos espacios STEM, no solo en el aula, o sea, incluso por fuera, no solo en lo académico, validan justamente rasgos que están asociados culturalmente con la masculinidad. Por ejemplo, la rapidez, la competencia, la autosuficiencia, el hiperindividualismo, por decir algunos. Esos rasgos son altamente valorados en escenarios STEM y si se dan cuenta, también son rasgos que son muy asociados a lo que socialmente entendemos como atributos masculinos. Claro, esa es una discusión filosófica, no vamos a entrar en ella a resolver qué es la energía femenina, qué es la energía masculina, no, no es hacia allá, hacia donde quiero ir, sino que estos son algunos rasgos de carácter que son altamente validados en escenarios STEM y son casualmente, entre comillas, muy asociados al género masculino. Hay una autora, Bell Hooks, que dice algo que a mí me gusta un montón y que, bueno, pasa también por el sistema de valores y creencias de cada persona, pero ella plantea que el feminismo como movimiento y teoría social también libera a los hombres, es decir, que los hombres también son sujetos del feminismo, porque muchas veces estos modelos digamos, diferenciales, terminan expulsando a hombres que no encajan en esa idea de brillantez técnica absoluta o de genio loco estilo Einstein, ¿saben? Entonces, también esos modelos y esos constructos no solamente afectan a las niñas y a las jóvenes que no encuentran la representación allí, sino incluso a esos hombres que no encajan en esas ideas. Entonces, esta conversación no es solamente cómo incluimos más mujeres, también deberíamos pensar qué culturas del conocimiento estamos produciendo para todas las personas, niños, niñas, incluso quienes tienen una identidad de género diversa, no binaria o fluida, que no caben ni en las niñas ni en los niños. Y eso nos corresponde porque estamos trabajando con infancias y adolescencias. Entonces no es un tema al que podamos solo hacerle el quite, porque de hecho es política pública. Así que allí es donde vuelvo sobre, a veces estas cosas parecen unos caprichos personales, pero en realidad pues la política pública sustenta estas preguntas que nos estamos haciendo y por supuesto nos empuja o promueve el desarrollo de estrategias que ya nos corresponde a nosotros, a nosotras, en nuestro oficio, en nuestra labor, pues pensar cómo no se trata de incluir más mujeres, porque incluso hay estrategias en las que ya tenemos paridad y participan niñas y niños de igual manera, por ejemplo, en las Olimpiadas STEM, que es un ejemplo regional, niños y niñas participan, o sea que ya no tenemos un problema de participación, incluso hay grupos que tienen más niñas que niños, entonces de pronto la pregunta tiene que evolucionar y ya no es cómo metemos más niñas o cómo interesamos más niñas porque ya sabemos que están interesadas, sino de pronto cómo las ayudamos a transitar hacia unos roles de liderazgo en medio de ese equipo de trabajo del que hacen parte, por ejemplo. Esa podría ser una pregunta válida. Después, entonces, para ya centrarnos en el aula y que esto no sea solo como una gran reflexión, que me parece igual que está delicioso poder hacerla con los profes y las profes de la región, sino que se nos queden como algunas ideas muy prácticas. Pasemos al otro slide y aquí quiero hablar entonces del aula. Esto es como una reversión de algo como un cover de algo que yo llevé a otro espacio de conversación y era como una suerte de termómetro. Aquí tenemos en Colombia algo que hizo la Secretaría Distrital de la Mujer, que es como un termómetro para identificar violencias basadas en género y digamos que el último
no sé, el último grado del termómetro es como el feminicidio. Entonces es una representación visual que fue muy útil en su momento como una herramienta para ayudarle a las mujeres a reconocer si estaban siendo víctimas de alguna de estas violencias, en qué parte del termómetro se ubican, qué pasa antes y qué pasa después, digamos, en esos procesos de violencia, y precisamente llamar su atención de que podían estar en este ciclo infinito que termina con la muerte. Entonces, basada en esa gran idea, en esa herramienta que acabo de comentar, hay algo parecido que pienso yo que puede ser muy útil en el aula, y es que nos podamos pensar en estos micromachismos pedagógicos que ahora son infringidos por hombres y mujeres. O sea, aquí no se trata de que entonces las profes mujeres no ejercen o no ejercemos estas violencias para nada. Al contrario, muchas veces lo hacemos más, tal vez, porque a nosotras también nos afecta esta cultura. No solo la cultura STEM, sino la cultura que habitamos, pues que tiene una carga misógina, machista, patriarcal, y claro, son palabras que nos suenan como muy fuerte, que a veces nos asustan o nos incomodan, pero pues finalmente es lo que es, y somos el resultado de esa cultura. Entonces, pues no se trata nunca de decir que son ejercidas más por unos que por otras, no, todas las personas estamos allí con la misma necesidad, digamos, de deconstrucción. Y aquí llegamos a algo muy cotidiano. A veces el sesgo no aparece como una gran declaración, porque es lo que podemos decir, como no, pero yo nunca digo ninguna cosa terrible en mi clase, por supuesto, seguramente no, pero aparece como un hábito o como algo automático, como algo que tenemos tan normalizado que a veces deja de parecer visible. Entonces aquí la propuesta es proponerles que piensen rápidamente cuando hay un problema, digamos, tecnológico con un aparato en la sala de informática. Como profes, ¿a quién miramos primero de nuestros y nuestras estudiantes? Esto no es para que me lo respondan a mí, es para que se lo piensen ustedes, lo conversen con sus pares. ¿Quién creemos que manipula más y mejor la tecnología? ¿Quién en las clases? ¿Quién es más interrumpido o interrumpida? ¿Quién recibe preguntas más complejas o más difíciles? Niños o niñas, ¿a quién se le permite equivocarse más sin cuestionar su inteligencia? Claro, esto parecen preguntas fáciles, ¿no? Como que asumimos que es una pregunta trampa, entonces asumimos que tiene una respuesta correcta y otra incorrecta, pero por eso no les pido que me lo respondan a mí, sino que lo puedan responder en su práctica pedagógica, porque al final no se trata de qué tan mal o qué tan bien estamos, sino cómo de pronto preguntarnos cosas que en el día a día no logramos preguntarnos. Entonces, cuando les decía que esto lo llevé a otra charla, lo hablábamos en un contexto mucho más organizacional, como de estos trabajos corporativos, y hablábamos entre personas tal vez entre los 25 y los 50 años, que participan en grupos de trabajo muy diversos, y allí salía por parte de varias directoras de esa entidad en particular, que esto de quién era más interrumpido era algo que día a día tenían que sobrellevar en sus reuniones virtuales o presenciales. Era como aún con el cargo de poder que ellas tienen, se sentían y eran muchas veces más interrumpidas que sus colegas hombres. Y eso es algo, digamos, es un patrón, no era un problema de esa entidad en particular. Si bien esa entidad tenía muchas más mujeres en cargos de directivos, ellas lo que mencionaban es que ya en la práctica, en el ejercicio de su poder, una de las cosas con las que habían tenido que aprender a lidiar era con la interrupción de sus intervenciones, por ejemplo. Entonces, esto solo lo cuento para que veamos que no es algo como que es ajeno a nosotros, tal vez nos pasa incluso con nuestros padres y colegas, no solamente en el aula con nuestros niños y niñas, y vale la pena pues ver esto y preguntárnoslo, porque muchas de estas prácticas no ocurren por mala intención. De hecho, yo me atrevería a decir que casi ninguna, y precisamente por eso es que son estructurales. Y aquí hay algo muy importante: la pedagogía, lo que hacemos nosotros en el ejercicio pedagógico, también
contribuye a formar y fortalecer imaginarios, porque la escuela no solo transmite contenidos que hay que aprender y memorizar, sino que también enseña cosas como quién es brillante y quién no, quién es legítimo y quién no, quién tiene derecho a habitar ciertos espacios y quién no. Eso también se enseña desde la escuela, entonces, por ende, es una responsabilidad nuestra. ¿Puedes seguir, Yani? Después está esto que les traje, que es muy pequeño, pero me parece profundamente poderoso, porque además no me lo inventé, es decir, está construido con base como en una observación que han hecho muchos profes en diferentes lugares del mundo, y es que a un niño muchas veces se le dice, por ejemplo, qué genio. El equivalente de eso para una niña es qué juiciosa. Ahora, no siempre, no estoy diciendo que esta es la regla, seguramente algunos de ustedes van a pensar que es una excepción, está bien, pero es como pensemos en términos generales. Aquí la pregunta no es cuál frase es mala, qué genio, qué juiciosa, ninguna es mala, es más bien qué tipo de reconocimiento produce cada frase. Entonces, ¿qué puede causar en el corto, en el mediano y en el largo plazo que a una niña por sus aportes, por ejemplo, en STEM, en la clase de ustedes, se le diga que es juiciosa y que a un niño se le hable como de su genio? Muchas veces a los hombres se les asocia con la inteligencia innata, con sus capacidades de liderazgo, con esa idea de la genialidad, de que son seguros, mientras que a las mujeres se les asocia más con disciplina, con obediencia, con organización, con cuidado, con creatividad, y eso no, más allá de que esté bien o mal, es un hecho, digamos que eso es lo que conocemos como roles basados en género, y eso está en nuestras sociedades, está muy fuerte, entonces casi que es imposible escapar a ello. Solo podemos escapar a ello cuando lo vemos, lo reconocemos y hacemos pequeñas acciones, por ejemplo, en nuestra práctica pedagógica, para ir minando ese rol. Y eso construye relación con STEM porque, pues, la escuela no solamente premia resultados, es decir, cómo le va en los exámenes o en las pruebas a un estudiante o a una estudiante, sino que también por fuera de esos resultados de las pruebas termina formando unas ideas propias de quiénes son ellos y ellas, y con eso se van y se enfrentan a la vida y con eso toman decisiones vocacionales, por ejemplo. En el siguiente slide hay una táctica que me pareció muy chévere cuando estuve leyendo, y es yo sé que muchos ya lo hacen, pero la invitación es quienes no, de pronto se puedan aproximar en clase a este ejercicio, y es la rotación consciente de roles. Porque hay que preguntarnos, después de toda esta enorme reflexión que hemos hecho sobre la cultura, sobre la ciencia y sus sesgos, ¿qué vamos a hacer pedagógicamente con todo eso? ¿Cómo lo bajamos, no? Entonces, una estrategia muy poderosa es esta rotación consciente de roles, porque si los roles nunca rotan, también enseñamos silenciosamente quién debería ocupar ciertos lugares. De nuevo, silenciosamente, porque entiendo que nadie lo hace con mala intención ni de forma explícita. Pero entonces, cosas como la programación, el liderazgo en grupo, la experimentación, quién hace la relatoría, quién tiene la vocería para comentar algo, quién hace el diseño, todos esos son roles, ¿no? De tareas o de funciones muy específicas en un equipo de trabajo, sobre todo en el enfoque educativo STEM. ¿Qué pasa si hacemos que roten obligatoriamente? Porque la participación, digamos, tecnológica de manipular algo no es un talento innato, todo eso también es algo que se aprende. De pronto hay niños y niñas que se sienten más conectados con eso, como si ponemos a un niño o una niña en una cabina de radio, de pronto hay algunas que se les facilita hablar frente al micrófono, otras que no, pero en todo caso es una práctica que se aprende, y para eso está el salón de clase y para eso están los proyectos que cada uno de ustedes, profe, lleva a su práctica docente. Obligar la rotación también obliga a evitar la incomodidad de aprender cosas nuevas, que es como a veces la más fácil, y entiendo por qué, pues porque es más práctico, es más fácil, es más rápido, es como quién es bueno en esto, quién es buena en esto, pues hágale, pero estas
tácticas de rotación consciente de roles en el enfoque educativo STEM son tremendamente útiles para empezar a desmontar en los niños y las niñas estas estructuras asociadas al género. Después, en el siguiente slide está la táctica 2, que es la pedagogía del error. Esta es otra práctica fundamental. Hay una autora que se llama de apellido Dweck que habla de algo que es mentalidad de crecimiento, y aquí lo que, digamos, la idea fuerza que plantea es que muchas personas abandonan STEM no porque no tengan capacidad, sino porque sienten que equivocarse demuestra una incapacidad. Es decir, a diferencia de otras áreas del conocimiento donde el error es altamente valorado o de pronto no es castigado de la misma manera. Y aunque en el discurso decimos que la prueba y el error son la base del conocimiento científico, a veces en la práctica la verdad, y sobre todo en el aula, en procesos de enseñanza-aprendizaje, a veces la verdad es que este temor a la equivocación es lo que termina relegando algunas subjetividades, algunas niñas, por ejemplo, pero no siempre niñas. Entonces necesitamos construir espacios donde ensayar, iterar, probar, por supuesto equivocarnos, y que todo eso forme parte legítima del aprendizaje, pero no solo desde una narrativa bonita, como a veces la tenemos, sino desde la práctica, que el error no sea leído como vergüenza, que sea parte del pensamiento científico, porque algo que quiero decir, y aquí paso, digamos, a unos terrenos más emocionales, pero es que siento que no podemos separar la emoción de la persona, menos de nuestros estudiantes, es necesitamos laboratorios emocionalmente seguros, es decir, que no sea solamente seguro en términos de qué sustancia estoy usando, qué reacción química, cómo me cuido con gafas, con guantes, con bata. Por supuesto que eso es absolutamente necesario, pero también hay que pensar en que sean espacios emocionalmente seguros para los niños y las niñas y todas las diversidades que pueden haber en una aula de clase, porque no todas las personas tienen el mismo derecho social a equivocarse, y eso es algo que es fáctico, es decir, que nosotras en nuestro ejercicio pedagógico podamos llegar a decir que en nuestra aula todas las personas tienen el mismo derecho a equivocarse. Este sería un gran logro, pero la verdad es que en la sociedad no todas las personas tenemos el mismo derecho a equivocarnos, y eso es algo pues triste, pero que hay que reconocer, y es un principio de realidad desde el que hay que partir. Entonces, qué bueno que nuestras aulas, con sus proyectos, con todo lo que ustedes adelantan en su clase o de manera institucional, puedan ser un laboratorio emocionalmente seguro para iterar con la prueba y el error, y que la sanción sea primero muy chiquita y no sea mayor para ellas que para ellos. Después está la táctica 3 en el siguiente slide, Diani, que es el conocimiento situado en la práctica. Eso para mí es fundamental. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen de forma orgánica. La ciencia se vuelve muchísimo más habitable cuando dialoga con la vida cotidiana. O sea, finalmente, pues ahí no hay necesidad ni siquiera de mencionar a autores para reforzar esta idea, porque muchas pedagogías críticas ya nos han hablado hace años del aprendizaje situado, y la idea de aprender desde problemas reales del territorio, desde las particularidades del contexto, desde la experiencia de los actores de mi contexto, desde dilemas que son públicos, si la minería o si el fracking es bueno o malo, a quién beneficia, a quién no. Finalmente esos son dilemas que no son fáciles de resolver, pero que nos exigen asumir posturas informadas, es decir, es el uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, en STEM, desde lo que ustedes hagan, pues puede y debería trabajarse desde unas preguntas como por qué ciertos barrios, no sé, tienen menos acceso a agua potable, por qué algunos algoritmos reconocen mal ciertos rostros, quiénes son más afectados por el calor extremo en las ciudades. No sé, estoy solamente dando unos ejemplos posibles que por supuesto ustedes sabrán más y mejor cómo adaptarlos a la particularidad de ese contexto, pero ahí STEM deja de ser abstracto, se vuelve político, se vuelve territorial, también emocional, se vuelve cotidiano y se vuelve, por supuesto, un lugar que puedo habitar. Y eso transforma mucho la relación que todas las personas tienen con el conocimiento, pero particularmente que las niñas pueden llegar a tener con la ciencia, porque amplía la capacidad de identificación, de pertenencia, de relevancia y de algo que para mí es como el corazón de toda esta charla, y es la agencia, que básicamente es lo que antes llamábamos, no porque no se llame así, pero digamos que estuvo muy de moda el término empoderamiento, la capacidad de agencia que tenemos
o que les regalamos a nuestros estudiantes. La agencia, ¿para qué? Para hablar, para opinar, para hacer, para decidir, para cuestionar. Esa capacidad de agencia es de esa forma que quisiéramos que se relacionaran con la ciencia nuestras estudiantes. Y que tuvieran la misma capacidad de agencia niños y niñas o cualquier identidad diversa. Después está la expansión del canon, ya para ir cerrando, porque además creo que estamos llegando ya como al final y yo siento que he hablado un montón. La expansión del canon, bueno, esta es otra práctica. Aquí se pueden quedar muchas por fuera, profes. Yo traje estas particularmente porque son como las que yo he practicado y son las que me resuenan más también con el enfoque de género que estamos poniendo aquí en esta charla, porque además no tenemos que hablar de género para llevar estas tácticas al salón de clases, pero la idea era hacer como esa articulación. Entonces, esta nos sirve mucho para diversificar referentes, pero no como la Semana de la Mujer, que pues está bien, pero digamos que se queda corto, sino que estén integrados de una forma permanente, porque la historia de la ciencia también está llena de silencios. Ya hemos hablado un montón de Rosalind Franklin, que fue fundamental para comprender la estructura del ADN, pero el reconocimiento histórico quedó en sus pares masculinos. Ya les conté de Katherine Johnson, ella ayudó a llevar humanos al espacio, pero su historia fue, de hecho, no invisibilizada, no fue contada durante décadas. Ya hablamos de Alan Turing, que fue perseguido por su orientación sexual y es el padre de la computación moderna. También en la primera imagen vimos a Ben Barres, que habló públicamente sobre cómo el mismo trabajo científico era leído distinto cuando lo escribió un hombre o una mujer. Bueno, entonces todos esos ejemplos, volviendo al principio, nos sirven para decir que la representación no garantiza pertenencia, es decir, verme allí representado no garantiza que yo me sienta parte de eso, pero definitivamente la ausencia sí produce exclusión. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero es que ya hay suficiente, ya estamos hablando de suficientes mujeres científicas, ya eso está como resuelto. Claro, está muy bien porque ahora tenemos la posibilidad de nombrar algunos referentes femeninos que antes no. Entonces, ya estamos avanzados en la representación, pero eso no garantiza pertenencia. La pertenencia, el reconocimiento y la identificación es algo que sucede en una escala más chiquita, en el caso de ustedes, en el aula, en su clase, pero que haya ausencia de representación, definitivamente sí es una forma violenta además de excluir. Entonces, esa expansión del canon es clave. Ya, claro, Internet democratizó la información, ya no tenemos solo el libro de texto, ya podemos entrar a ver cuáles son los vacíos que tienen, por ejemplo, esos manuales con los que nosotros aprendimos, pero en todo caso, ya sabemos que la tecnología ha heredado un montón de nuestros sesgos, así que es nuestra responsabilidad expandir el canon. En el siguiente slide está algo que se llama de la inclusión a la legitimidad, que les decía yo que la palabra clave para mí de toda esta charla era legitimidad. Diani, ya puedes pasar. Y es como la idea central de toda esta conversación, porque durante mucho tiempo el paradigma fue que hay que incluir, como si el problema fuera solamente que faltan mujeres o niñas. Pero hoy sabemos que esa conversación es muchísimo más compleja porque no se trata solo de abrir la puerta, sino de construir pertenencia, legitimidad, reconocimiento, derecho a equivocarse, bueno, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, esto nos lleva a pensar, tal vez el problema nunca fue la capacidad, porque si ustedes recuerdan, incluso hace unas décadas todavía el debate por las diferencias entre el cerebro, las diferencias fisiológicas entre el cerebro femenino y masculino todavía servían para que algunas personas construyeran argumentos alrededor de la capacidad de las niñas y las mujeres para participar en la ciencia. Entonces, eso es algo que no es tan viejo, así como el voto femenino, por ejemplo, que parece que es desde siempre y en realidad no. Entonces, el problema tal vez nunca fue la capacidad, tal vez el problema fue que aprendimos a asociar la genialidad o la autoridad o la inteligencia con ciertos cuerpos y ciertas voces y borrar al resto. Y no me refiero solo a hombres, sino ciertos cuerpos y ciertas voces. Entonces, nos corresponde como profes, como investigadores e investigadoras, poder
enseñar quién puede hablar, quién puede explorar, quién puede equivocarse, quién tiene derecho a imaginarse construyendo un futuro STEM y que allí no solamente quepan esas voces y esos cuerpos masculinos o hegemónicos, ni siquiera masculinos. Y esa es una de las preguntas, yo creo que más importante para todas las personas que trabajamos en educación desde la esquina que lo hagamos, y es preguntarnos no solamente qué enseñamos, sino qué mundos hacemos posibles para los niños, las niñas, las niñas que están en nuestra aula, qué mundos hacemos posibles para todas esas personas cuando enseñamos, porque definitivamente nosotras somos su primera figura de autoridad, somos seguramente su primer modelo de rol en ese contexto escolar. Entonces es allí donde estas cosas que les digo que a veces son incómodas y requieren un trabajo interior y una reflexión crítica que a veces no es chévere de hacer, son muy necesarias, porque de lo contrario vamos a seguirle dando vueltas al género pensando que se trata de que haya más niñas. Y el día que completemos la paridad en una estrategia y tengamos 51% niñas y el resto hombres, vamos a creer que ya está resuelto, cuando realmente el problema es mucho más estructural y pasa por cosas más importantes como la agencia, como el liderazgo, como los roles. Entonces creo que ahí voy a dejar porque ya sería como redundar sobre las mismas ideas. Y no sé, Diani, si quieres que paremos ahí, yo no creo que hayan como preguntas, pero si alguien tiene una pregunta y si no, pues podemos compartir después los insumos. Y yo creo que eso sería todo, agradecerles por su tiempo y su atención y la invitación. Nati, mil gracias. Yo había apagado cámara porque mi internet está un poquito lento. Em, nada, primero, agradecerte un montón. Yo creo que conecto demasiado con muchas necesidades que uno encuentra cuando entra, en este caso, desde mi rol como en la mesa de mi género, como que siempre el problema se planteaba desde una necesidad de faltan más niñas en todos los espacios. Y uno se empieza como a comer el cuento y yo decía, no, pues esa es la necesidad. Y como que en un punto yo decía, ese es el discurso, eso es todo, como que siento que hay algo más. Y sin duda hay muchísimo más detrás. Y yo creo que uno hasta se ve reflejado en muchas cosas que pasaron en lo que uno vivió también, ¿no? Como que yo pensaba como, a mí me catalogaban como probablemente la juiciosa o no sé qué, y en algún punto yo dije, la ciencia no es para mí, es el diseño y ahora estoy como tratando de incursionar en ella y como desde otro punto muy diferente porque la perspectiva ha cambiado, ¿no? El imaginario ha cambiado desde todo esto. Entonces, también estoy leyendo el libro de Donna Haraway, el de, ay, justo se me fue el nombre. Eh, Continuar con el problema, creo que es que se llama. No sé si Ajá, lo conoces. sí. Entonces también conecto un montón como con lo que tú decías y es como la necesidad de situar todas las interconexiones y lo que estamos diciendo y un poco no por lo que tú decías, el miedo que surge a veces de decir, no, es que no estoy abarcando todo, sino como eso justamente legitimiza mucho más pues lo que uno diga, ¿no? Siempre va a estar situado desde una perspectiva. Nada, agradecerte muchísimo por el espacio. No sé si por ahí hay alguna pregunta, creo que en el chat. Eh, no, en el chat les estábamos recordando nuevamente que nos ayuden con la asistencia para quienes están por acá. Esto nos ayuda muchísimo, pues para seguirlos invitando a más espacios. Por ahí hay una manito arriba, entonces si quieres, dale, Lau. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 se te escucha. No, pues primero agradecerte por la charla, siento que fue muy reveladora para mí. Yo soy profesora en una institución en Ciudad Bolívar, soy profesora de diseño y pues me encargo de toda la parte de STEM. Y siento que es muy interesante porque a nosotros los profesores siempre nos inculcan cómo reconocer como la diversidad de los estudiantes, pero desde otros aspectos, como temas cognitivos, temas de como de, sí, como de este tipo de estudiantes, pues que tienen sus diversidades cognitivas, sexuales, demás, pero muy poco se habla acerca de entender estas perspectivas de género desde la parte educativa.
Y siento que como estamos a cargo de estas diferencias, como que te acabo de comentar, como que nunca nos habíamos fijado. Y ahorita que estabas hablando como de pronto de las cosas no intencionales que hacíamos en el aula, como que me doy cuenta que sí, hay muchas veces donde de pronto eh, no reconozco ciertas participaciones de las chicas o donde como que busco más a los chicos para ciertos temas de tecnología. Entonces siento que es algo muy importante y que se debería hablar mucho más en la parte de educación, porque pues es lo que más se ahonda en la parte docente y más que todo en la parte escolar. Entonces, sí, me pareció muy interesante, la verdad agradezco mucho la charla y ya siento que es algo que voy a integrar en mi día a día de ahora en adelante. Linda, muchas gracias, Laura. No, maravilloso, porque justo uno se pregunta como para quién estamos hablando, ¿no? Para quién es esta charla. Y ya tú nos pones en contexto y dices, bueno, soy profe en Ciudad Bolívar y lidero esto de STEM, pero además estás en diseño, o sea, tienes ahí una mixtura súper interesante que además responde como a todo lo que estuvimos hablando y es la ciencia de quién es, quién hace, quién cuenta la ciencia y tú eres un perfecto ejemplo como de esas muchas posibilidades, o sea, no hay una sola manera. Y qué bueno que además tú, que eres una profe mujer, puedas hacerte estas preguntas sin esta prevención con la que a veces nos aproximamos, que es como me están diciendo que estoy haciendo las cosas mal o como que es un como que a veces se castiga, ¿no? Y no, al contrario, es una oportunidad simplemente para revisarnos y revisar nuestras prácticas porque es que están muy normalizadas, las tenemos supremamente instaladas y tal vez nos tome toda la vida desinstalarlas, pero por supuesto cuando hay conciencia y cuando hay espacio de diálogo e intercambio, pues ya estamos cambiando el mundo, o sea, solamente por tener esta reflexión, por lo menos tu mundo, mi mundo y el mundo de tus estudiantes va a ser diferente. Entonces me alegra mucho. Ay, gracias a ti. Gracias, Lau. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta, comentario para que se animen. Bueno, yo tengo otro. Ah, mentiras. O sea, sí. Es que me emociona mucho pensar, Nata, también como em, lo que tú decías, y es como uno entra al mundo de género en cualquier lugar y siempre se encuentra como únicamente a mujeres, ¿no? Y uno empieza Ujú, a pensar que ese es nuestro lugar y que esto es un tema de mujeres solamente, ujú, y la mayoría siempre somos mujeres, entonces también es como esa necesidad de que no solamente se incluyan más en estos espacios, sino que se den cuenta del rol y la importancia que tienen como ese otro lado y como esos actores para generar agencia, también desde sus roles, cualquiera que sean. Y lo que decían, pues lo que decías, Nata, como no me ha planteado cómo el feminismo también llega a ser liberador para los hombres, porque de nuevo desde la palabra ya estamos asumiendo que es algo nuestro. Entonces, no, me llevo muchas reflexiones muy interesantes. Creo que por ahí no veo más manitos levantadas ni comentarios. Entonces, Yo solo quería cerrar ahí con lo que tú estás diciendo, porque tú y yo lo hablamos, ¿no? Como cómo enfocamos la charla, cómo, cómo invitamos a los hombres a participar de este escenario, no solamente como que nos aplaudan o nos acompañen. Eh, y yo quería decir que en medio de esa reflexión que yo tuve que hacer para montar la charla, yo pensaba que, claro, los hombres no deberían estar en el lugar de enemigos, por supuesto, ni tampoco de espectadores, porque finalmente hay que reconocer que son nuestros compañeros, de hecho, pares y colegas, hacen parte de esas estructuras, las habitan, las reproducen muchas veces sin darse cuenta, igual que nosotras, pero también pueden transformarlas. Porque como dijimos, los hombres de hecho aprenden primero que nosotras que tienen que competir, que tienen que demostrar seguridad todo el tiempo, que equivocarse los puede hacer ver débiles, que pedir ayuda puede ser una falta de capacidad, no sé, esas y otras tantas cosas, y muchas veces STEM, como dije, premia esas formas de masculinidad. Entonces, esta conversación, claro, no se trata solamente de abrir espacio para las mujeres, ya lo dijimos, sino de preguntarnos eso, qué tipo de relaciones con el conocimiento estamos provocando para todas las personas, porque además históricamente muchas transformaciones en ciencia
incluso en la educación han ocurrido gracias a alianzas, a hombres que cuestionaron estructuras que eran excluyentes, que abrieron espacios, que problematizaron sus privilegios, que apostaron por unas formas que fueran más democráticas, más inclusivas, más colaborativas. No sé, Freire sería un ejemplo de cómo insistía en que la educación no debía solamente reproducir relaciones de dominación, sino que debía habilitar el diálogo, la conciencia crítica. Bueno, o sea, hay muchos, pero lo importante es que muchos profes que nos escuchen o que se enteren puedan saber que hacen parte fundamental de estas transformaciones cuando escuchan distinto, o sea, cuando se conectan a una charla de género, por ejemplo, cuando revisan sus prácticas, cuando ceden el protagonismo, cuando comparten el error, cuando habilitan la participación de niñas o diversidades, cuando construyen ambientes en el aula que son menos competitivos y que son más habitables y más seguros emocionalmente, y para todo ello, pues les necesitamos. Entonces, creo que esa sería también como la conclusión en términos de qué papel juegan los hombres, los colegas, los profes, por supuesto, los científicos en esta transformación. Solo cerrar con eso. Mil gracias, Nata, de nuevo, por el espacio. Muchas gracias a todos quienes se quedaron hasta el final. Em, Creo que no hay. Ah, por ahí están reaccionando las personas. Y nada, recuerden que igual pueden revivir la charla y les compartiremos todos los insumos, seguramente la presentación, Nati, y las imágenes. Podemos compartirlos libremente, ¿cierto? Sí, déjame simplemente yo les hago como una revisión y ya, para Listo. asegurarnos que todo esté bien. Gracias, Nati. Entonces se las haremos llegar pues al correo si hacen parte de la mesa, si no, pues las van a encontrar en la descripción del video cuando lo subamos. Y nada, pues que estén muy bien, que tengan buena noche y que descansen. Chao, gracias. Bueno, gracias, Nata, que estés bien. Gracias. Chao. Gracias.